Buenos días. En esta mañana les invito a que me acompañen desde sus hogares a alabar el nombre de Dios. Cantemos todos el himno número 282. Brilla Jesús. Cristo, tu gran amor me inspira, Cristo, tu gran amor me anima, pues tu luz ilumina la oscuridad, tu verdad me conduce a la libertad, brilla en mí, brilla en mí. Jesús, danos hoy tu luz, que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy tu luz. Cristo, vengo a tu presencia, atraído por tu pureza. Examina mi vida y pruébame, limpia toda maldad con tu sangre, brilla en mí, brilla en mí. Brilla Jesús, danos hoy tu luz, que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy tu luz. Himno número 253. Tuyo soy Jesús. Cantemos todos. Tuyo soy Jesús, pues oí tu voz, que en amor llamóme a mí. Más anhelo el alas de fe subir y más
Santo, santo, santo. Himno número 61. Cantemos todos. Santo, 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 Dios omnipotente, canto de mañana tu excelsa majestad. Santo, 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 fuerte y clemente, Dios sobre todo, Rey de eternidad. Santo, 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 ángeles te adoran, echas sus coronas del trono en derredor. Miles y millones ante ti se postran, tú que eras y eres, y has de ser, Señor. Santo, 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 aunque estés velado, aunque el ojo humano tu faz no pueda ver, solo tú eres santo, como tú no hay otro, puro es tu amor, perfecto es tu poder. La oración eficaz. Cuando se nos pregunta ¿qué es la oración?, la mayoría de nosotros suele responder: orar es hablar con Dios como si fuese un amigo. A pesar de que estas palabras encierran una gran verdad, siempre se nos hace difícil orar. ¿Por qué? Pues porque la oración no se limita a hablar nosotros, sino que también incluye escuchar a Dios. Elena de White escribió: las tinieblas del maligno envuelven a aquellos que descuidan la oración. Las tentaciones secretas del enemigo los incitan al pecado. Y todo porque no se valen del privilegio de orar que Dios les ha concedido. ¿Por qué los hijos e hijas de Dios son tan remisos para orar cuando la oración es la llave de la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia? Sin oración incesante y vigilancia diligente, corremos el riesgo de volvernos indiferentes y desviarnos del buen camino. El adversario procura constantemente obstruir el acceso al propiciatorio, para que no obtengamos, mediante ardiente súplica y fe, gracia y poder para resistir la tentación. El Camino a Cristo, capítulo 11, página 141. Esperamos que esta cita motive la práctica de la oración en la vida de cada persona aquí presente. Dios les bendiga. En esta mañana, al igual que el salmista David, me siento motivada a decir: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar juntos los hermanos en armonía.
Salmo 133:1. Vamos a estar atentos a los consejos que nos darán nuestros participantes para una oración eficaz. Sean bienvenidos todos a la programación de este santo sábado. A veces me pasaba que en medio de una oración o antes de la oración me distraía mucho. Si a ti también te pasa o conoces a alguien que le ocurre lo mismo, te invito a que escuches con atención lo que te voy a decir. Antes de la oración, entona las estrofas de algún himno. De esta manera prepararás a tu corazón para hablar con Dios. Además, como muchos sabemos, los himnos suelen ser oraciones que nos facilitan expresar sentimientos, ya sea de perdón, de gratitud o simplemente para exaltar el nombre de Dios. Es por eso que a continuación quiero invitarlos a que entonemos las estrofas del himno número 31. Oh Señor, al orar. Sábados, mis hermanos, mientras busquemos en nuestras Biblias San Mateo capítulo 26 versículo 41. Quiero decirles, hermanos, la forma como yo oro. La oración ante todo debe hacerse en las horas de la mañana, cuando todos estamos durmiendo, que no se escucha la bulla de la gente, de los niños. Yo, por ejemplo, si despierto a las 4 de la mañana, a esa hora yo me arrodillo, le doy las gracias al Señor por todas las cosas, por todas sus bendiciones. Esa es una costumbre que yo tengo desde mucho tiempo atrás. Pero, hermano, así cuando tengo cualquier preocupación, cualquier petición especial, hermanos, esa es mi hora de levantarme a las 4, 3:30 de la mañana y llevar ante el Señor esas peticiones que yo estoy haciéndoles ya. Es mejor cuando estamos escuchando el cantar de los pajaritos. Esa es la hora precisa, 3:30, 4 de la mañana. Aunque ahora me estoy levantando a las 5:30 porque estoy de vacaciones, pero bueno, esa es la mejor hora, hermanitos. Llevarle al Señor nuestras peticiones, ante todo al Señor, antes de cualquier amiga o cualquier familiar de uno. Al Señor es que hay que llevarle las peticiones. He estado con muchos problemas, pero bueno, gracias al Señor se van resolviendo. Ahora sí, hermano, vayamos a la lectura bíblica. Nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Para mí ha sido beneficioso orar de rodillas. La hermana Elena aconseja que la oración verdadera se aferra al Omnipotente y nos da la victoria. Es sobre sus rodillas que el cristiano obtiene la fortaleza para resistir la tentación. Por eso en esta mañana les invito a que doblemos nuestras rodillas para tener un momento de oración. Bendito Dios y Padre, Creador del cielo y de la tierra, alabado, bendecido y glorificado sea tu santo y maravilloso nombre. En esta mañana, Padre, ante tu altar venimos nuevamente para darte gracias por este nuevo día, por esta nueva oportunidad que tenemos, Señor. Gracias por este santo sábado que nos regalas, Señor. En tus manos de amor queremos pedirte humildemente que perdones nuestros pecados
pecados, que perdones nuestras ofensas. Colocamos este programa en tus manos, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo sea dirigiendo, que tu Espíritu Santo sea guiando en esta hora. Te damos gracias por la oportunidad que tenemos, Señor, de doblar nuestras rodillas para poder tener comunión contigo en esta hora. Bendice, Padre, cada hermano, cada amigo que en esta hora, Señor, nos está escuchando. Te agradecemos, Padre, por tu amor, por tu misericordia, y pedimos que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sea en nuestras vidas. Lo suplicamos en Jesús. Amén. Feliz sábado, hermanos. En una ocasión oí a un pastor que decía que la posición para orar era muy importante, porque si nos recostamos en una cama o en un mueble o en una pared, puede que el cuerpo entre en una fase de relajación y nos quedemos dormidos. Por eso te sugiero que cuando vayas a orar de pie o de rodillas, pongas tu espalda erguida y con mucha reverencia. Te deseo un feliz sábado y muchas bendiciones para todos. Nuevo horizonte para el 4 de julio del 2020. Evangelismo. Heme aquí, envíame a mí. Siempre me ha fascinado la teofanía o la visión de Dios que tuvo el profeta Isaías en el capítulo 6 de su libro. Encontramos una de las descripciones más hermosas sobre el trono de Dios y el llamado del joven profeta. En su encuentro con Dios, Isaías ve al Señor y oye su voz en el versículo 1 y 8. Son dos pasos indispensables para todo aquel a quien Dios designa como misionero. Nuestros ojos deben elevarse hacia las realidades eternas, fuera de los poderes de este mundo, hasta contemplar a Dios en su majestad. Y nuestros oídos deben apartarse de los ruidos de este mundo para escuchar su silbo apacible y delicado. Primera de Reyes 19:12. Sin embargo, faltaba una obra más por hacer. Los labios del profeta estaban impuros y no podían proferir palabras de exaltación como lo hacían fácilmente los serafines cuando decían: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Versículo 3 del capítulo 6. Entonces Dios envió a uno de los serafines con un carbón encendido del altar para tocar los labios de Isaías. Los labios son una de las partes más sensibles del cuerpo, así que podríamos decir que aquella fue una de las experiencias más dolorosas para el profeta. Pero Isaías no estaba preparado para proferir las palabras de Dios hasta que su dependencia en el poder humano fuera puesta a un lado. Luego de que el serafín le acercó el carbón a los labios, el profeta no quedó imposibilitado para hablar, como se podría pensar, sino todo lo contrario, quedó listo para cumplir la comisión divina. Entonces oyó la voz de Dios preguntando: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Versículo 8. Esta es una de las preguntas interesantes. ¿Acaso no sabía Dios a quién enviar? Claro que sí, Él lo conoce todo, pero para salvar nuestra vida, nuestra familia e incluso al mundo, Dios busca personas que estén dispuestas a servirles de corazón. Él no fuerza a nadie, sino que está buscando voluntarios. Así que Isaías respondió: heme aquí, envíame a mí. Versículo 8. ¿Qué causó aquella respuesta del profeta? El estar en la presencia de Dios, el reconocer su dignidad y el haber sido perdonado. La experiencia del profeta Isaías nos revela las siguientes verdades. Primero, Dios quiere y puede salvar al ser humano. Segundo, solo aquellos que han gustado la salvación pueden ser voceros efectivos del Evangelio. Y en tercer lugar, querer ser salvos y no compartir con otros la salvación es egoísmo. Y que Dios nos salve solo para atraer a otros sin pensar en nuestra salvación es ser utilizados. La ecuación correcta es que Dios nos salva y luego pone en nuestro corazón el deseo de acercar a otros a la salvación. ¿Estás listo para decir como Isaías: heme aquí, envíame a mí?
voz clamaré a Dios, Él me escuchará. Al Señor que busqué en mi angustia, en mi soledad, que de día y noche meditará mi corazón en sus bondades, porque en sus caminos hay santidad. ¿Quién es tan grande como nuestro Creador? Él es Dios que hace maravillas, con su brazo me redime, pues con mi voz clamé, conmigo está. Terminaron las aguas y sintieron temor. Los abismos temblaron al escuchar su voz, y tu luz al mundo iluminó, y conocieron tus bondades, demostrando que es por siempre Dios. ¿Quién es tan grande como nuestro Creador? Él es Dios que hace maravillas, con su brazo me redime, pues con mi voz clamé, conmigo está. ¿Quién es tan grande como nuestro Creador? Él es Dios que hace maravillas, con su brazo me redime, pues con mi voz clamé, conmigo está. Con mi voz clamé, conmigo está. Amén. La oración no debe ser una carga, debe ser una delicia que trae gozo y paz a todos los corazones que se acercan al Señor con sinceridad. Los invito a que en este momento nos acompañen a orar por el repaso de la lección. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por todo lo que hemos aprendido en esta mañana, y te pido, Dios, que bendigas el repaso de la lección que vamos a hacer a continuación. Ayúdanos a aprender más de tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Escuela Sabática Like te enseña a hacer amigos para Dios. Lección 1. ¿Por qué testificar? Jesús estaba junto al mar de Galilea y mucha gente lo buscaba para oír la palabra de Dios. En la orilla había 2 barcas. En una de ellas estaban Jacobo y su hermano Juan, y en la otra Pedro y su hermano Andrés. Los 4 pescadores lavaban sus redes, frustrados por no haber pescado absolutamente nada en toda la noche. Jesús entró en la barca de Pedro, le pidió que se apartara de tierra un poco, se sentó y desde allí enseñaba a la multitud. Cuando terminó de predicar, dijo a Pedro: Boga mar adentro y echen sus redes para pescar. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, atraparon tantos peces que su red se rompía. Entonces hicieron señas a Jacobo y Juan, que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas a tal punto que se hundían. Al ver tan grande milagro, los 4 pescadores se llenaron de temor. Y Pedro, al darse cuenta de que quien estaba en su barca era el Hijo de Dios, cayó de rodillas ante Jesús. Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Fue en ese momento que el Señor Jesucristo pronunció aquellas memorables palabras que Pedro jamás olvidaría y que viajarían a través del tiempo hasta llegar a nuestros oídos hoy.
No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Estos 4 pescadores habían hecho la pesca más grande de sus vidas, una pesca que representaba muchísimo dinero. Sin embargo, al llegar a tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. ¡Qué linda historia! ¿Y por qué hicieron eso? Porque ese era el sueño de Dios y ellos quisieron hacer parte de ese sueño. El gran anhelo de Dios es que todas las personas en todas partes sean salvas y desea que tú y yo hagamos parte de ese sueño. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿por qué vale la pena ser pescadores de hombres? En primer lugar, por amor a Dios. ¿Saben quién quedó más feliz con los resultados de la pesca? Yo creo que Jesús. De acuerdo. Los que no quedaron muy felices fueron los pobres peces. Bueno, estos hombres pescaron muchos peces que finalmente servirían para el almuerzo de muchas familias. Pero Jesús pescó algo más importante: 4 discípulos, 4 hombres que le ayudarían a transformar el mundo. Y eso es justamente lo que hace feliz a Dios. Cuando Jesús contó la parábola de aquel hombre que perdió una de sus 100 ovejas y luego la encontró e hizo fiesta en su casa, finalizó diciendo: Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. En un mundo lleno de enfermedades, desastres y muerte, podemos llevar alegría al corazón de Dios al convertirnos en pescadores de hombres, al compartir las buenas nuevas de salvación con los demás. Una de las mayores motivaciones para compartir el amor de Cristo es saber que al testificar alegramos el corazón de Dios. ¿Y cómo no querer alegrar el corazón de aquel que se entregó a sí mismo en una cruz, muriendo por cada uno de nosotros? Bien escribió el apóstol Pablo: el amor de Cristo nos apremia. Pero yo soy maestro de escuela sabática. Poco es para mí. Y yo soy el director de jóvenes. Poco es para mí. Yo canto todos los sábados en la iglesia. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Por amor a ese Dios que nos amó primero, debemos pescar hombres, mujeres, niños y familias enteras en favor de la causa de Cristo. En segundo lugar, por amor al prójimo. ¿Qué pasaba con los peces que Pedro, Andrés, Jacobo y Juan sacaban vivos del mar? Al cabo de 2 minutos se morían. Correcto. Y ahora, al convertirse en pescadores de hombres, ¿qué pasaría con las almas que ganaran para Cristo? Lo contrario, pasarían de muerte a vida. ¿Lo notan? No solo alegramos el corazón de Dios cuando compartimos el mensaje de salvación con los perdidos, también alegramos el corazón de aquel que encuentra el camino de salvación porque nosotros le presentamos a Jesús. Esa persona quedará agradecida por la eternidad, pues como dijo Cristo, ha pasado de muerte a vida. Muchos de nosotros hemos soñado alguna vez con hacer un acto heroico para salvar la vida de alguien y recibir los aplausos del mundo. Si por salvar a alguien de la muerte temporal somos reconocidos como héroes, ¿cuánto más grande es salvar un alma de la muerte eterna? Los verdaderos superhéroes no son los que vuelan y salvan al mundo con superpoderes que solo existen en las sagas de Marvel o DC Comics. Los verdaderos superhéroes son aquellos que, como Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, siguieron a Cristo y dedicaron sus vidas a pescar hombres para salvarlos de la muerte eterna. Yo quiero ser un verdadero superhéroe. Levántate, iglesia. El mundo nos necesita. Así es, la Biblia dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, pero luego pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas noticias.
Es cierto que hoy día muchos templos están cerrados, pero la iglesia debe estar más abierta que nunca para alumbrar al mundo con la luz de Cristo. Y en tercer lugar, por amor a nosotros mismos. En el gran mandamiento dicho por el Señor Jesús están justamente los 3 puntos vistos en esta lección. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso de amarnos a nosotros mismos debemos entenderlo bien. No estamos hablando de egocentrismo, ni de primero yo, segundo yo y tercero yo. Estamos hablando de que todos debemos procurar nuestro bienestar y ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, como dice la Escritura, entendiendo que somos realmente grandes cuando servimos a otros. El Mar Muerto, que más que un mar es un gran lago, recibe el agua del río Jordán y de otras fuentes menores, pero solo recibe, no suministra agua a ningún otro lugar, puesto que se encuentra a 430 metros bajo el nivel del mar. En un clima cálido y seco, el agua que entra se evapora y la sal se concentra a tal punto que sus aguas son 7 veces más saladas que el resto de los océanos. Por su gran salinidad, es imposible la existencia de animales acuáticos. Si un pez entra por error, muere y su cuerpo se cubre de cristales salinos. Bien le pusieron el nombre de Mar Muerto. Hay cristianos que, como el Mar Muerto, solo quieren recibir el sermón solo para mí, el evangelio solo para mí, la escuela sabática laica solo para mí, el amor de Jesús solo para mí. Si no compartimos, seremos como el Mar Muerto, hermosos por fuera, pero sin vida por dentro. Los cristianos con identidad, con amor propio, querrán ser, como dice la Biblia, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La tía Elena así lo confirma. Los que quieren ser más que vencedores deben salir de su encierro en sí mismos. Y lo único que realizará esta gran obra es interesarse intensamente por la salvación de otros. Un día, Pedro se levantó frente a una multitud y pescó 3,000 almas para Cristo con un solo sermón. Su amor a Dios, al prójimo y al llamado de Cristo para su vida le convirtieron en un pescador de hombres. Tú y yo un día fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable y ahora debemos alumbrar al mundo con la luz de Cristo, porque no se enciende una luz y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos esta serie titulada Hacer amigos para Dios. Nuestro Redentor,
hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Probad y ved. Historia de hoy. Ofrendas para Tusgal. Hola amigo, soy el pastor Diogo Santos, misionero de la División Sudamericana aquí en Mongolia, y hoy te voy a contar cómo tus ofrendas no solo llegan donde se necesitan, sino también de su importancia para el avance del reino. Mongolia es conocida por ser la tierra del gran conquistador Gengis Khan, pero también es la tierra del cielo azul, de los famosos caballos mongoles y del desierto de Gobi. Tierra helada, de pueblos nómades y de espíritu libre, que solamente después de la caída del comunismo abrió sus puertas para la llegada de los primeros misioneros. Y no fue fácil. Pregonar para una población de 53% de budistas y 38% de personas que se declaran sin religión es extremadamente desafiante. Y una de las mejores maneras de reflejar a Cristo para esas personas, penetrando prejuicios y barreras culturales, es la educación adventista. Y pensando en eso, en 2009 se fundó la primera escuela adventista en Mongolia, llamada Tusgal, que en mongol significa reflexionar. Es el resultado de mucha oración y del esfuerzo de muchas personas. Gente que dedicó sus talentos para haber realizado el sueño de tener una escuela adventista en Mongolia. Adaptada en un edificio residencial, nuestra escuela era muy estrecha, oscura, con mal olor y no ofrecía seguridad para que los niños estudiaran. En 2018, tras una inspección larga y detallada del gobierno, recibimos un informe nada alentador. Una larga lista de cosas para reparar y un plazo de apenas 6 meses. O en caso contrario, la escuela perdería su licencia de funcionamiento y nos veríamos obligados a cerrar sus puertas. Las exigencias dadas por el gobierno eran tantas que prácticamente tendríamos que derrumbar la escuela y construir otra nueva. ¿Pero con qué dinero? No teníamos condiciones para hacer eso. Y fue entonces que vimos la mano poderosa del Señor guiando todas las cosas. En realidad, Dios ya había resuelto el problema un año antes, como ocurrió con el profeta Daniel, que cuando se arrodilló para orar, un ángel ya había salido del cielo con la respuesta. El Señor también ya había respondido a nuestra oración. La escuela adventista Tusgal ya había sido incluida en el plan adventista para las ofrendas del 13º sábado. Dios, en su omnisciencia, ya había provisto medios un año antes para solucionar ese problema. La escuela fue remodelada, en tiempo récord, en 2 meses surgió una escuela prácticamente nueva. Y todo eso gracias a la fidelidad y desprendimiento de personas como usted. Yo soy testigo de que sus ofrendas no solo llegan a su destino, sino que hacen mucha diferencia. Lo que ocurrió con la escuela adventista en Mongolia es apenas un capítulo de una linda historia de cooperación entre personas que nunca se vieron, pero que están ligadas por el mayor héroe que existe, que es el amor. Es el amor de Cristo que motiva a misioneros a ir. Es el amor de Cristo que motiva a misioneros a donar sus recursos. Usted es parte del avance del Evangelio aquí en Mongolia. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga. Probad y ved. Hola niños, hoy les voy a contar una historia de una persona muy pero muy importante. Su nombre era Naamán. Naamán era un general del ejército sirio. Él tenía a su mando muchísimos soldados. Ay, pero tenía una enfermedad. Si ven, mire su piel. Eso se llamaba lepra, una enfermedad muy fea que se contagiaba y las personas tenían que estar
escondidos. Así que él, a pesar de que era muy importante, se sentía muy triste. Claro, esa enfermedad la gente lo rechazaba. Entonces ellos tenían en su casa a una sierva, una esclava. Entonces ella, la esclava, un día habló con la esposa de Naamán y le dijo: mi señora, si mi señor va a un profeta de Dios que se llama Eliseo, él lo puede curar de esa enfermedad. Así que la esposa de Naamán se quedó muy pensativa. Ay, ¿será que le digo? Bueno, al fin, voy a decirle a ver qué resuelve. Resulta que fue y le comunicó a Naamán que había un profeta llamado Eliseo que lo podía curar de su terrible enfermedad, porque era granos por toda la piel. Así que Naamán hizo provisión, alistó sus carros, alistó unos soldados y se fue rumbo a donde estaba Eliseo. Él viajó mucho tiempo. Así que cuando llegó allá donde el profeta Eliseo, Naamán esperaba que, como era una persona importante, saliera a recibirlo, que le extendieran un tapete, pero no. Resulta que Eliseo envió a su siervo y le dijo: ay, si usted quiere ser sano de esa enfermedad, debe hacer solamente una cosa. Naamán le preguntó: ¿qué cosa? Y le dijo: se debe bañar en el río Jordán y debe sumergirse 7 veces. 7 veces. Y en el río Jordán. ¿Y por qué en el río Jordán? ¿Por qué en otro río si el río Jordán tiene agua sucia? Ay, no, yo no lo voy a hacer. Así que Naamán se fue todo disgustado. Pero con Naamán iban unos soldados y uno se le acercó y le dijo: mi señor, si aquel hombre de Dios lo hubiera mandado a hacer una cosa imposible, una cosa difícil, usted lo hubiera hecho, ¿cierto? Naamán respondió que sí, que él lo hubiera hecho con tal de salvarse de esa enfermedad, pero no. Entonces, ¿por qué no hace esto? Que es tan simple: bañarse en el río Jordán por 7 veces. Así que Naamán dijo: bueno, nada voy a perder. Así que marcharon junto al río Jordán y llegaron allá. Y Naamán se quitó sus ropas y se sumergió en el río. Pero ¿cuántas veces tocaba? Tocaba hacerlo 7 veces. Entonces así que empezó Naamán, una vez, y nada, se miraba su piel y los soldados miraban y nada. 2 veces, 3 veces, 4 veces. Aquí el soldado estaba como asustado. Y si no, ¿qué me hará mi señor? 5 veces, 6 veces. Y llegó la 7ª vez. Así que Naamán, cuando salió, ¡ay, qué sorpresa tan grande! Naamán ya no tenía esos granos y esa enfermedad tan terrible en su piel. Así que Naamán se puso muy contento porque ya no tenía esa enfermedad que la gente lo rechazaba. Entonces, niños, de esta historia aprendemos 2 lecciones. La primera: debemos ser obedientes a Dios, no importa lo que Dios nos diga que hagamos. Nosotros lo único que debemos hacer es obedecer, porque si Dios nos dice algo es por nuestro bien. Naamán obedeció a regañadientes, pero obedeció y se sanó de su enfermedad. Y la otra lección que saco de esta historia es que no importa dónde estemos, no importa si estemos en un lugar lejano, si seamos chicos, si seamos grandes, adultos, lo importante es hablar del amor de Dios y decirle a las personas que nosotros tenemos un Dios que es todopoderoso. Eso hizo esa pequeña sierva. Le habló a la esposa de Naamán que había un Dios todopoderoso y que a través de un profeta llamado Eliseo podía curar a Naamán. Así que Naamán, por su obediencia y por aquella sierva haber sido valiente y haber hablado del amor de Dios, Naamán fue salvo. Un feliz sábado, mis queridos hermanos. Qué bueno volvernos a encontrar en este lindo día de reposo. Seguimos nosotros en este periodo de cuarentena, pero disfrutando del estudio de la palabra de Dios, porque esa nunca ha fallado, siempre está con nosotros. En este sábado tenemos el privilegio
de escuchar el mensaje de la palabra de Dios a través de un invitado especial, un joven ministro que es licenciado en Teología Pastoral de la Universidad Adventista Peruana Unión. Él terminó sus estudios en teología y en estos momentos ha servido como colportor, como misionero evangelista en diferentes países, y es importante saber que también él ama el servicio misionero y la predicación del evangelio. Lo hemos invitado para que este sábado esté con nosotros y sea la persona que dirige el sermón del culto divino en este día. Se llama Sergio Daniel Martínez. Él estará con nosotros, así que le damos la bienvenida. Escuchemos este mensaje. Apreciada iglesia del Distrito Central de Barranquilla, es un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy. Gracias por esta invitación. Un fuerte abrazo y un saludo muy caluroso al pastor Eliezer Pacheco, a la hermana Elizabeth, y agradecerles también por esta invitación. Estoy muy contento de poder participar con ustedes en este día. Mi nombre es Sergio Martínez, tengo 27 años, soy colombiano, santanderiano. Sin embargo, durante mi infancia viví bastante tiempo en la ciudad de Bogotá y posteriormente en la ciudad de Cali. Después empecé mis estudios de teología pastoral en la ciudad de Lima, Perú, en la Universidad Peruana Unión, una universidad adventista maravillosa, una universidad adventista con cosas muy bonitas, con cosas muy agradables y con mucho que ver y aprender. Terminé mis estudios a mediados del 2019 y mientras hice mi carrera participé de varios voluntariados como misionero en Brasil, en Argentina, aquí en Colombia, en Estados Unidos, en Canadá. Y anteriormente, antes de esta pandemia que creo que a todos de alguna forma nos afectó, estuve trabajando como pastor asociado en una iglesia en la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, Estados Unidos. Pero dada esta pandemia, dada esta crisis, pues mi contrato se canceló, así que retorné y en este momento les estoy hablando desde Bogotá. No obstante, y aunque estoy un poquito lejos de Barranquilla, lo siento como si estuvieran cerca. Porque cada sábado cuando nos conectamos, porque cada sábado cuando nos unimos en comunión, así sea mediante una cámara, mediante un equipo tecnológico, nos estamos uniendo como hermanos en Cristo Jesús. Así que mis queridos hermanos, gracias por estar con nosotros este sábado. Les envío un saludo muy especial y caluroso, un fuerte abrazo, donde quiera que estén en este momento y con las personas que estén. Un saludo muy especial quizás para las personas que se están conectando y que nos están viendo y que quizás no han tenido la oportunidad de participar anteriormente de forma presencial en la iglesia. Las crisis se convierten en oportunidades. Y en este momento nosotros como iglesia tenemos la oportunidad de aprovechar las redes sociales y los medios de comunicación a fin de llegar a otras personas que quizás nunca hemos podido llegar con este mensaje lindo de esperanza, de que Cristo viene pronto y de que si caminamos cogidos de su mano, siempre tendremos seguridad y podremos ver la gloria de Dios. Así que iglesia, nuevamente muchas gracias. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con la temática del día de hoy, pero antes de hacerlo, yo quiero pedirles que me acompañen en una oración. Yo quiero pedirles que me acompañen en este momento, para que sean las palabras de Dios las que se oigan en este tema y no las mías. Así que allí donde estamos, inclina tu rostro y vamos a orar. Papito Dios, gracias Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu gracia. Gracias por este sábado lindo que nos regalas. Te pido que en este momento, Señor, mediante el Espíritu Santo, nos llenes de bendición, que nos tomes enteramente como tuyos, para que nuestra mente y nuestro corazón estén dispuestos a aprender de tu palabra. Señor, que mediante esta temática podamos comprender tu amor y enamorarnos más de ti, que podamos contemplar tu gloria, Padre. Quédate con nosotros, Señor. No tomes en cuenta mis faltas, mis pecados, porque de los pecadores, tal cual como dijo Pablo, quizás soy el primero, sino que por tu gracia y tu misericordia, permite que en este día pueda ser utilizado por ti para llevar este mensaje de esperanza. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.
Bueno, mis queridos hermanos, el tema para el día de hoy se llama aguijones y gracia. Y yo quiero comenzar con una ilustración, una historia ficticia. Ninguna ilustración es perfecta, pero ciertamente toda ilustración nos acerca un poco a la realidad que queremos comprender. Así que en este momento quiero que empiecen a imaginar, vamos a imaginar que somos el protagonista de la historia que les voy a contar a continuación. Y vamos a imaginar que somos amigos del hijo del hombre más rico de toda la costa atlántica de Colombia. Somos amigos de ese personaje, somos amigos íntimos, muy cercanos. Y acontece que cada año hay un día especial que todos los amigos de este personaje, que se llama Antonio, vamos a ponerle Antonio, estamos imaginando, estamos tratando de visualizar todo lo que les estoy diciendo en este momento. Cada año todos los amigos cercanos de Antonio, de alguna forma, esperamos el cumpleaños de Antonio, porque es el hijo del hombre más rico de toda la costa atlántica de Colombia. Así que las fiestas de cumpleaños de Antonio son maravillosas. Las fiestas de cumpleaños de Antonio son grandes. Acontecen cosas que quizás de otra forma nunca hubiésemos visto. Así que estamos nosotros esperando la invitación del año 2020 y llega la tarjeta de invitación a nuestras casas. Usted ha sido invitado a mi fiesta de cumpleaños en el aeropuerto de Barranquilla. En el aeropuerto de Barranquilla es la fiesta. Pues sí, este año la fiesta es en el aeropuerto de Barranquilla. Así que nos ponemos nuestra mejor ropa, llega el día indicado, nos ponemos un poquito de perfume, pañuelo al bolsillo, porque en Barranquilla hace mucho calor. La última vez que estuve en Barranquilla tuve la oportunidad de predicar en la iglesia de Peniel y aunque haya aire acondicionado, yo estaba sudando como si corriera una maratón. Así que yo imagino que también me llevaría un pañuelo para esta reunión para poder secarme el sudor constantemente. Así que estando ahí, llegamos al aeropuerto y allí está nuestro amigo esperándonos en la sala de espera. Llegamos, no hay bombas, no hay platillos, no hay un pastel. Así que nos preguntamos, ¿qué es la fiesta? ¿Qué es lo que está pasando? No entendemos el contexto. Y le decimos, Antonio, ¿cómo estás? Lo abrazamos, le entregamos su regalo y le decimos, bueno, cuéntanos. Y él nos dice, ya cuando estamos todos los invitados, él nos dice, bueno, yo los he invitado al aeropuerto para que ustedes, mis amigos, puedan disfrutar conmigo el regalo que me ha dado mi padre. ¿Y cuál es el regalo que le ha dado su padre Antonio? ¿Y qué fue lo que te regaló tu papá? Preguntamos nosotros. Y entonces él mira por ese vidrio grande en el que se ve la pista de aviones y señala y dice, ese avión que está ahí es el regalo que me dio mi padre. Y la idea es que nos vamos a montar en ese avión y vamos a viajar 3 días con todo pago. Pero no traje maleta, no te preocupes. Allá compramos ropa, lo que necesites. Nos vamos 3 días de paseo en mi avión privado. Y no es cualquier avión. Es lo último en tecnología de aviones. Nadie tiene un avión como este. Es un avión totalmente nuevo en el mercado, con los últimos avances tecnológicos. Así que nosotros muy emocionados nos montamos al avión y empieza el avión a descender, empezamos a alzar el vuelo, las alas se acomodan, las turbinas toman fuerza, vamos viendo Barranquilla que se va quedando allá chiquita al fondo y cuando ya estamos sobrevolando, cuando ya estamos en la parte alta, de pronto nosotros vemos por la ventana. Y cuando vemos por la ventana, vemos que la turbina del avión está humeando. La turbina del avión está humeando. Y entonces nos preocupamos, nos desesperamos y en ese momento sale el piloto del avión de la cabina de mando y nos dice tenemos un problema. Y quizás tú y yo desde la parte de atrás pegaríamos el grito y diríamos claro que sí tenemos un problema. La turbina del avión está humeando. ¿Vamos a caernos? Y el piloto nos dice sí, vamos a caernos. Y empezamos a gritar desesperados y el piloto nos dice, eso no es lo peor. Lo peor es que según mis cálculos, en los próximos 5 minutos,
la turbina que queda funcionando también va a fallar. El avión, como era un modelo nuevo, venía con un pequeño problema de fábrica. Y entonces gritamos y le decimos al piloto, ¿quiere eso decir que vamos a morir? Y el piloto nos mira con confianza, con determinación, sin preocupación, sin angustia. Y nos dice, aquí nadie va a morir. Aquí nadie va a morir. ¿Pero cómo que nadie va a morir si el avión se está cayendo? Pues verán, este avión, como es lo último en tecnología, trae un sistema salvavidas que ningún otro avión tiene. Yo voy a oprimir un botón en la cabina de mando y en el momento en el que lo oprima, el lugar de donde suelen salir las máscaras de oxígeno en los aviones, va a salir una mochila. ¿Y yo para qué quiero una mochila si el avión se está cayendo? Ah, es que esta mochila es un paracaídas. Pero yo no sé manejar paracaídas. Pues no se preocupen. Es aún más impresionante este avión y los paracaídas que trae, porque son automáticos. Ustedes lo único que tienen que hacer es saltar del avión y el paracaídas se abre automáticamente, se maneja automáticamente y va a aterrizar automáticamente. Los va a llevar con bien hasta el lugar en el que ustedes puedan tener sus pies sobre la tierra firmes y en seguridad. Así que todos emocionados, esto es una buena historia para contar después. Quizás empezamos a hacer fila en el pasillo del avión y está la primera persona a punto de saltar. Y se queda petrificada en la puerta mirando hacia el vacío mientras que la segunda turbina del avión empieza a fallar. Y el piloto la mira y le dice, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué no saltas? ¿Le tiene miedo a la altura? No, a mí me gusta la altura. De hecho, creo que esto va a ser una buena historia para contar, una buena experiencia quizás para publicar en mis redes sociales. Solo que usted me dio un paracaídas verde y a mí me gusta el azul. El piloto la mira desconcertado y le dice, yo no tengo paracaídas azul, pero tengo paracaídas, y la empuja para que salte. Y viene el segundo, bueno, se tiran algunos más, viene otro que estaba en la mitad de la fila, se para en la puerta del avión, también se queda mirando hacia el vacío y no salta, y el piloto le dice, ¿por qué no salta? ¿Le tiene miedo a la altura? No, no le tengo miedo a la altura. ¿También quiere paracaídas azul? No, me gusta el verde. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay mucho sol y no tengo gafas de sol. Va a ser incómodo el descenso. No tengo gafas de sol, pero tengo un paracaídas para que se salve. Y el piloto lo empuja y nuevamente esta persona cae. Les hago una pregunta. ¿Hay un plan de emergencia? ¿Sí o no? Sí. El piloto nos da la seguridad de que en medio de este plan de emergencia, en el cual nuestras vidas corren riesgo, el piloto nos asegura que nadie va a morir. ¿Sí o no? Sí. El piloto tiene un plan para salvarnos. ¿Sí o no? Sí. Y entonces, si hay un plan para salvarnos, si estamos en medio de un plan de emergencia, usted y yo, mi querido hermano, ¿qué estamos haciendo pidiendo paracaídas azules y lentes de sol? Yo creo que ustedes entienden el mensaje que quiero transmitir mediante esta historia, mediante esta ilustración. Vamos a ir al texto sobre el cual vamos a basar nuestra reflexión el día de hoy, y en base a esta historia introductoria que les he narrado. Y lo encontramos en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Y dice lo siguiente: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades,
para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Yo quiero hacerles una pregunta, mis queridos hermanos. ¿Quién escribió este texto? ¿Lo escribió Pablo o lo escribió Saulo? Pues lo escribió Pablo, porque Pablo llegó a llamarse Pablo una vez que fue convertido, una vez que tomó la decisión de seguir a Cristo Jesús y su vida fue cambiada y transformada. Pero Pablo aquí está diciendo que tiene un aguijón en la carne. Miren, yo no sé lo que es tener un aguijón en la carne. Quizás alguno de ustedes lo sepa, quizás no. Pero lo que sí sé es tener una espinita clavada quizás en alguna parte del pie y tener que caminar con ello. Y entonces no me mata. No es una enfermedad terminal, pero definitivamente duele e incomoda al caminar. Pablo dice que tenía un aguijón en la carne, pero después de Jesucristo no hubo otro evangelista más grande que Pablo. No hubo otro escritor como Pablo. Pablo se paraba a predicar al frente de un público de 10,000 personas desde las 12 del día hasta las 6 de la tarde y la gente no quería irse porque era un orador tremendo. Su exposición, su filosofía, su oratoria, su forma académica de transmitir un mensaje era sumamente poderosa. Saulo, por otra parte, quizás sí se merecía un aguijón en la carne. Ni siquiera uno. Quizás Saulo se merecía un aguijón o aguijones en todo el cuerpo. Y que Dios me perdone por decirlo desde mi humanidad. Pero es que Saulo era malo. Saulo era cruel. Saulo, por su religiosidad, se iba de pueblo en pueblo persiguiendo cristianos y arrasaba con aldeas enteras, acabando con la vida y la libertad de mujeres, niños, adultos, ancianos, jóvenes. No importaba, lo importante era acabar con los cristianos para Saulo. Pero un día Saulo, ustedes conocen la historia, camino a Damasco, se cae del caballo y entonces tiene una visión de Cristo, ve una luz y escucha la voz de Cristo y se queda ciego y es llevado al pueblo más cercano en donde 3 días estuvo ciego y allí experimentó la conversión que viene de parte de Dios. Y cuando Saulo fue convertido empezó a predicar el evangelio. Pero ¿saben? Algo acontecía en la vida de Pablo. Pablo ya era el discípulo convertido, ya no era Saulo, ya no era ese hombre ruin y malo y cruel que perseguía a los cristianos. Ahora era Pablo, el apóstol, ahora era Pablo, el más grande predicador quizás después de Cristo que encontramos en el Nuevo Testamento. Pero si Pablo ya era cristiano, si Pablo ya estaba convertido, si Pablo ya era un seguidor de Jesucristo, ¿por qué tenía un aguijón en la carne? ¿Saben? Este texto es uno de los textos más difíciles de entender para los expertos, para los estudiosos de la Biblia. Así que la pregunta es, ¿por qué Pablo tenía un aguijón en la carne? ¿Qué era ese aguijón en la carne? ¿Saben? La Biblia no tiene un texto que diga el aguijón en la carne de Pablo era 3 puntos, que nos lo explique. No hay forma de saber exactamente a qué se refería Pablo por aguijón en la carne. Lo que sí es cierto era que le dolía de alguna forma. Esto le generaba incomodidad en su diario caminar con Dios. No lo estaba matando, pero le hacía la vida un poco difícil. Y dice Pablo que 3 veces clamó al Señor para que este aguijón le fuese quitado. Y el Señor le dijo,
bástate mi gracia. Se los traduzco a palabras modernas. Pablo, no se lo voy a quitar. Se va a quedar con su aguijón. Yo creo que Pablo la primera vez, cuando vio que este aguijón le estorbaba en su vida espiritual, en su vida diaria, en su vida cotidiana, en su vida laboral, clamó a Dios y le dijo, mira Señor, quítame este aguijón en la carne. Y Dios le dijo, Pablo, no, bástate mi gracia. No hay paracaídas verde, no hay lentes de sol, Pablo, no hay. Así que, paso a seguir, yo creo que Pablo dijo, bueno, vamos a convencer a Dios, vamos a hacer un plan de misión. Señor, si tú me quitas el aguijón de la carne, yo me voy a levantar todos los días a las 5 de la mañana a hacer las 40 madrugadas, voy a ir los sábados en la tarde a hacer obra misionera, ya no me voy a acostar a dormir más, que yo sé que ustedes no lo hacen, pero Pablo se comprometió con Dios y trató de negociar con Dios y empezó a hacerlo. Empezó a hacer todo lo que estaba prometiendo y una vez lo estaba haciendo, le dice al Señor, Señor, quítame este aguijón de la carne. Y Dios lo mira con esos ojos de misericordia, con esos ojos de amor que también te mira a ti. Y le dijo, Pablo, no, Pablo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Y entonces Pablo lo lleva al extremo y empieza un plan de ayuno y oración. Lleva su cuerpo al extremo de lo que el ser humano puede soportar físicamente. Hace un plan de más oración, de más madrugada, de más estudio de la Biblia, de más consagración. Asiste a las vigilias, hace obra misionera, tratando de negociar con Dios, de hacer un pacto con Dios. Y le dice, Señor, quítame este aguijón de la carne. Pablo, que no, bástate mi gracia. 3 veces clamó Pablo al Señor para que el Señor le quitara el aguijón de la carne. 3 veces clamó Pablo al Señor para que le diera paracaídas azul y lentes de sol. Y el Señor le dijo, no, bástate mi gracia. Ahora, existen 4 hipótesis de lo que posiblemente era el aguijón en la carne de Pablo. ¿Saben? La primera hace referencia a que Pablo era parte del Sanedrín. Ser parte del Sanedrín en aquella época era como hoy en día hacer parte de algo así como el Tribunal Supremo de Justicia de los Estados Unidos, que es la potencia mundial. Hacer parte del Sanedrín era algo que pocos lograban. Era un grupo de 70 hombres que básicamente eran la imagen religiosa, política y de liderazgo en Israel. Algo así como un senador, para que me entiendan. Pero para hacer parte del Sanedrín había un requisito especial, y era que todo aquel que hiciera parte del Sanedrín tenía que ser casado. Sin embargo, la Biblia nunca me habla de la esposa de Pablo. Así que se supone que muy probablemente la esposa de Pablo murió y Pablo era viudo. La otra es que quizás cuando Pablo toma la decisión de seguir a Cristo y renunciar a todo para cumplir con la misión que Dios le había encomendado, muy probablemente su mujer lo abandonó. Pero miren, Pablo era un hombre de Dios, pero antes que ser un hombre de Dios, Pablo era un hombre y tenía necesidades físicas. Así que algunos suponen que Pablo, al haber estado casado y ya no tener una esposa, tenía tentación. Algunos suponen que el aguijón en la carne de Pablo se llamaba tentación. No sé si tentación sexual, quizás eso yo lo estoy imaginando de más, pero mi hermano, tentación hay para todo el mundo. Eso que tú y yo no le contamos a nuestro mejor amigo, ni a tu esposa, ni a tu esposo, ni a tu novio, ni a tu novia, eso que solamente lo sabe Dios porque Él lo sabe todo. Esa tentación que no te atreves a compartir con otros, pero tentación hay para todo el mundo. Y todos tenemos diferentes tentaciones. En algún momento de mi vida llevé una vida desordenada, consumí alcohol,
y hice un montón de cosas, pero si en este momento me tratan de tentar con una botella de alcohol, yo me río, realmente no es tentación para mí. Pero mi hermano, tú no sabes la tentación que yo tengo, y yo no sé la tentación que tú tienes. Ese aguijón en la carne, esa piedrita en el zapato que te lleva a cometer el mismo error una y otra vez, pero que en el fondo de tu corazón ya no quieres seguir cometiendo. Porque es caminar hacia el cielo cojeando, con un aguijón en la carne que no te deja caminar en paz. ¿Cuál es tu tentación? Tentación hay para todo el mundo, tentación sexual, tentación a la pornografía, tentación al alcohol, tentación al cigarrillo, tentación a las drogas, tentación a ser desagradecido, tentación a pasar por encima de los demás, tentación a ser excesivamente ambicioso, tentación a ser excesivamente colérico, tentación a herir a otros, tentación a decir mentiras, tentación a tener más poder del que podemos llegar a controlar. Todos tenemos tentación. Solamente que nosotros estamos acostumbrados a pensar que el que peca diferente a mí peca más que yo. No, es que su pecado es diferente al tuyo. Pero mi hermano, todos somos pecadores y para todos hay tentación. No sé cuál era la tentación de Pablo. No sé cuál es tu tentación. Pero yo sé cuál es mi tentación. Y más sabe el diablo por viejo que por diablo, dicen por ahí. Y él también sabe cuál es mi tentación. Él sabe dónde presionar para que ese aguijón en la carne a mí me duela más, para que constantemente tenga que verme arrastrado por el pecado que a veces no me deja llevar la vida cristiana que quisiera llevar. Y estoy seguro que a muchos de los que están escuchando esta predicación les pasa algo muy parecido. Es esa piedrita en el zapato que no te deja caminar como quisieras, de forma recta y majestuosa hacia el cielo, sino que tienes que caminar cojeando. Pero sigue caminando, porque aunque sea cojeando, Cristo quiere que llegues. Cristo proveyó el paracaídas, aunque no sea como tú quieras, de que llegas cuando confías en el capitán. Esa es la primera hipótesis. La primera hipótesis es que el aguijón en la carne de Pablo se llamaba tentación. La segunda hipótesis parte del hecho de que Pablo era un líder colérico, tremendo y tenaz, muy capaz también. Pero al ser este tipo de líder, Pablo era un poco impaciente. Era ese tipo de líder que quieren hacer las cosas bien. Ese tipo de líder que quieren hacer cosas grandes y maravillosas. Que se proponen una meta y planifican cómo llegar a esa meta. Pero que cuando alguien de una u otra manera, queriendo o sin querer, les estorba en esa meta, entonces pasan por encima de esa persona. Hieren a los demás con su temperamento. Quizás el aguijón en la carne de Pablo era el temperamento. Y Pablo 3 veces clamó al Señor. Tal vez tú y yo hemos clamado más veces. Señor, cambia mi temperamento. Yo ya no quiero herir a más personas cuando me exalto, cuando levanto la voz, cuando digo cosas que no quiero decir. Ese joven adolescente que tiene ese temperamento para los padres, que cuando se les dice algo entran al cuarto y cierran la puerta con toda la fuerza. Ahí sale tu temperamento, ahí te dan ganas de decirle un montón de cosas, quizás de exaltarte y quizás hasta de ser hiriente con tus palabras. Y quizás hemos clamado al Señor más de 3 veces y le hemos dicho: Señor, cambia mi temperamento. Yo ya no quiero ser como soy. Ayúdame a ser otra persona para honrarte, para dar un mejor testimonio. Pero Dios te ha dicho, cabezón, que no. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Yo no sé si quizás tú o yo somos esa persona que el aguijón en la carne quizás no sea la tentación, sino nuestro temperamento.
Amamos a Cristo, de verdad en nuestro corazón amamos a Cristo. Queremos ser cristianos que den el mayor y más maravilloso de los testimonios, pero cuando pasan por encima de nosotros, cuando las cosas no salen como esperamos, cuando aparentemente no nos respetan, cuando pasa cualquiera de estas cosas, nuestro temperamento explota, nos hacemos daño y le hacemos daño a quienes nos rodean. Hay una tercera hipótesis y se llama persecución. Mire, mi hermano, Pablo era un lienzo lleno de cicatrices. Era una obra de arte muy abstracta. Si nosotros viéramos el cuerpo de Pablo en nuestros días, quizás estaríamos impresionados, porque a este hombre, por predicar y traer 500 nuevos miembros a la iglesia, a este hombre por predicar, incomodar al infierno y llevar la esperanza de Cristo Jesús, no le daban un premio como a veces hacemos con un evangelista cuando termina la campaña, sino que el premio que le daban era encerrarlo, darle de látigo, apedrearlo, meterlo a la cárcel, torturarlo, rechazarlo, insultarlo. Eran los premios que Pablo recibía por predicar el evangelio. Persecución. Mire, mi hermano, quizás usted tenga más o menos experiencia que yo en la vida cristiana, pero si algo he visto en la vida cristiana es que Satanás, al que está bien con Dios, lo molesta y lo persigue de alguna manera. Aquel que realmente se quiere mantener fiel al cielo es perseguido por el enemigo. Perseguido mediante las finanzas económicamente, perseguido espiritualmente, perseguido mediante la tentación, perseguido mediante la misma persecución, perseguido mediante el rechazo por ser cristiano. No lo sé, mediante la burla, por decirle extremista, por decirle fanático. Son formas de persecución que experimentamos en nuestros días. Pablo experimentaba persecución. Y yo no sé si tú estés experimentando persecución, si quizás seas esa esposa cristiana adventista cuyo esposo se opone a lo que estás haciendo. O si eres ese esposo cuya esposa se opone a lo que estás haciendo. Si eres ese joven adolescente o quizás joven adulto que ha empezado un camino que quiere recorrer hacia el cielo, así sea cojeando, mi hermano, así sea con el aguijón en la carne, así sea con la piedrita en el zapato que no te deja caminar como quisieras, pero quieres caminar hacia el cielo. Y quizás el resto de tu familia se opone. Quizás eres perseguido en la universidad, en la escuela, en el colegio, en el trabajo, por ser un, entre comillas, fanático, por creer en cosas que están pasadas de moda, arcaicas como el cristianismo. Es lo que dice la sociedad de hoy en día. Quizás seas perseguido por eso, rechazado, quizás te hagan bullying, quizás se burlen de ti, quizás simplemente se te oponga, quizás te quieran sacar de tu trabajo porque no vas el sábado. Eso es una forma de persecución. Ese profesor que programa la clase en sábado solamente para molestarte porque sabe que eres adventista. Persecución también hay para todo el mundo, mi hermano, y se experimenta de formas diferentes. Y es un aguijón en la carne que Pablo le decía al Señor: Señor, si me quitas este aguijón en la carne de la persecución, quizás pueda avanzar más con la obra misionera, quizás pueda hacer un mejor trabajo si no me persiguieran, si no pasara tanto tiempo recuperándome de las heridas, si no pasara tanto tiempo guardado en la cárcel, quizás podría dedicar más tiempo a la misión. Quítame este aguijón de la carne. Pablo, que no, que te baste mi gracia, Pablo. Cuarta y última hipótesis. Muy probablemente el aguijón en la carne de Pablo era tal cual como se menciona. Un aguijón literal. Un problema físico. ¿Saben? Cuando Pablo escribía sus cartas, si ustedes se fijan, Pablo siempre utilizaba un escriba. Él le dictaba a alguien y ese alguien escribía. Pablo era un hombre entendido, él sabía escribir, así que se supone que si Pablo no sabía escribir tenía un problema en la vista. Quizás cuando cayó del caballo y perdió la vista durante 3 días, luego la recuperó, pero no la recuperó del todo. Así que Pablo tenía un problema en la vista. Miren, a mí me gusta predicar, me gusta la oratoria.
Y no hay nada más lindo en este momento. Quizás no los puedo ver como quisiera y experimento que no es igual. Es más lindo de forma presencial. Es más lindo estar cerca de la gente. Es más lindo poder verlos en persona, abrazarlos, saludarlos y desearles que Dios los bendiga en gran manera. Es diferente a estar hablando de cierta manera a un equipo tecnológico o electrónico. Así que en cierta forma entiendo a Pablo, porque Pablo no podía quizás ver a su audiencia. Pablo, todo el conocimiento que tenía, quizás no podía escribirlo por sí mismo, y esto era frustrante. Así que se cree que muy probablemente Pablo, el aguijón en la carne de Pablo, era un problema físico. O tenía un problema en los ojos, o tenía un problema en la movilidad de sus manos, como una artritis, por la que quizás no podía escribir como él quisiera hacerlo. En otras palabras, el aguijón en la carne de Pablo quizás era una enfermedad. ¿Saben, mis hermanos? Hoy las iglesias no están vacías precisamente porque no se cumpla con la misión. Hoy las iglesias no están vacías porque las personas hayan encontrado una iglesia más cercana a sus casas. Hoy las iglesias están vacías porque no se predica un evangelio de la prosperidad. Y yo con eso no estoy diciendo que lo prediquemos, no hay que predicarlo, porque es que es fácil llenar una iglesia cuando yo pongo un anuncio en el que dice: venga a esta iglesia y le curo el cáncer, le curo la diabetes, le curo la enfermedad terminal, sale del problema financiero, se hace rico, se llena de plata por venir a esta iglesia. Aquí se hacen milagros. Esta es una iglesia que no vende milagros. Esta es una iglesia que promulga esperanza, una esperanza que sobrevive y perdura y brilla en las tinieblas, aun cuando la enfermedad, aun cuando la crisis financiera intentan hundirnos, aun cuando clamamos 3 veces por sanidad y el Señor nos dice: no, bástate mi gracia, porque la gracia de Cristo es esperanza, porque cuando nos basta la gracia de Cristo tenemos la certeza de que sin importar el aguijón en la carne que nos está torturando en este momento, en algún momento nos levantaremos y veremos la gloria de Dios. Mis hermanos, la gracia de Cristo nos baste, porque no es fácil tener una enfermedad o ver a un familiar enfermo que se convierta en un aguijón en la carne, que no nos deja vivir en paz, que no nos deja sonreír como quisiéramos. Y este no es un mensaje de masoquismo, un mensaje en el que se nos dice que hay que gozarnos del sufrimiento. No, es un mensaje en el que se nos enseña que hay que aprender a confiar en la gracia de Dios, porque su poder se perfecciona en la debilidad. Es difícil entender por qué Dios responde no a cosas como: Señor, quítame la tentación, cambia mi carácter, ya no quiero más persecución, o trae sanidad a mi vida. Es difícil entender por qué Dios dice no, pero es que quizás ese aguijón en la carne es el que nos mantenga, el que de alguna forma nos obligue a doblar nuestras rodillas y humillarnos para clamar a Dios y entonces ser fuertes. Y déjame decirte algo: Dios no busca cristianos perfectos, Dios no busca cristianos sin tentación, sin temperamento fuerte, Dios no busca cristianos sin persecución, sin enfermedad, sin problemas físicos. Dios busca cristianos que aprendan a depender de Él, y muchas veces para depender de Dios nos es necesario un aguijón en la carne. Muchas veces para aprender a confiar en Dios nos es necesario tener ese problemita, esa pullita que nos invita a doblar nuestras rodillas y reconocer que por sí mismos no podemos y necesitamos del poder y de la gloria del cielo. Y es ahí cuando somos débiles, cuando nos humillamos, cuando caemos de rodillas, cuando nos inclinamos, cuando somos débiles, entonces en Cristo Jesús somos fuertes porque su gracia nos basta. Y aunque no tenemos el paracaídas azul que tenemos, ni los lentes de sol que esperamos, mi hermano, tenemos la salvación, porque el piloto nos dice que aquí nadie va a morir. Que nos baste la gracia de Cristo. Hablaba con un amigo que es profesor y le decía: profe, ¿cuál es el peor de los alumnos?
¿Cuál es el peor de los alumnos? Quizás alguno de ustedes sea docente, quizás alguno de ustedes también tenga la oportunidad de enseñar en alguna escuela, colegio, universidad, y el profesor decía, no, el peor de los alumnos no es el que se sienta al fondo y nunca pone atención, no, de esos que se sientan al fondo y son un poco inquietos, sale buena gente por la vida, han salido buenos líderes de ahí, ¿no? Tampoco es el que se sienta de primeras, ¿no? El alumno es el que se sienta de primeras, es ese que el profesor hace una pregunta para llamar la atención del que está atrás y no quiere prestar atención, y el que está en la primera banca es ese que levanta siempre la mano, yo sé la respuesta, profesor, ese que me perdona la expresión, que le vive lambiando al profesor porque quiere una buena nota. Tampoco es el que se sienta en la mitad, que parece que nada le importa, que como que te está mirando, pero está pensando en otra cosa. No. El profesor me decía, mira, el peor alumno es ese que no aprendió a recibir un no por respuesta de parte de sus padres. Y nosotros tenemos que aprender a recibir un no por parte de Dios cuando clamamos 3, 4, 5, 10 veces, 20 veces, y Él nos dice, no. Bástate mi gracia, porque su poder se perfecciona en tú y en mi debilidad. Esto es fácil decirlo, difícil vivirlo. Hace aproximadamente unos 6 años, yo me bauticé hace más o menos 7 años, y cuando empecé en este caminar cristiano venía de una vida diferente, desordenada, turbia, por así decirlo. Y si una persona fue guía en mis primeros pasos como cristiano, fue mi abuelo. Él era un hombre de Dios, muy seguramente también con su tentación, con su temperamento, con su aguijón en la carne, pero era un hombre de Dios. Porque un hombre de Dios no es el que es perfecto, un hombre de Dios es el que constantemente está creciendo, e igualmente una mujer de Dios. Un hombre y una mujer de Dios son esas personas que hoy son mejores que ayer y que apuntan a mañana ser mejores que hoy. Porque el camino a la perfección es una escalera cuyo límite encontraremos cuando nos encontremos con Cristo en su segunda venida. Y saben, mis hermanos, mi abuelo fue mi guía espiritual. Yo a él lo llamaba, él me explicaba la Biblia por teléfono, me apoyaba, oraba por mí. De hecho, creía en mí porque mi familia creía que el juicio me iba a durar 3 o 4 meses y después volvería a mis andanzas. Mi abuelo fue el único que realmente quiso creer que realmente estaba aconteciendo un cambio en mi vida. Y aproximadamente 1 año después de haberme bautizado, él siente un dolor en el abdomen, lo llevan por emergencias y un cáncer que no sabemos cuánto tiempo llevaba ahí, estaba haciendo metástasis. Se estaba esparciendo por todo el cuerpo, especialmente por el hígado. Solo pasó 1 mes y medio y mi abuelo estaba en la cama de pesar 80 y tantos kilos a pesar 50 y tantos kilos, agonizando, sin brillo en sus ojos. Clamar a Dios y pedirle que quitara ese aguijón de nuestra carne, de la carne de Él, de la carne de la familia, porque causaba dolor, porque duele. Y recibir un no por respuesta cuando Él expiró y nos abandonó. Pero tener la certeza de que antes de que eso aconteciera, Él estaba confiado. Él tenía seguridad de en quién había creído y en su debilidad, en su enfermedad, la gracia de Cristo le bastaba. Porque Él sabía que el dolor que estaba sintiendo en ese momento, ese dolor momentáneo, ese dolor que tú y yo sentimos cuando defraudamos a Dios, cuando pecamos porque nuestro aguijón es la tentación, ese dolor que tú y yo sentimos cuando herimos a otros o nos hacemos daño con nuestro temperamento, ese dolor que tú y yo sentimos cuando nos persiguen, o el dolor que causa la enfermedad o ver a alguien que amamos enfermo, es un dolor demasiado momentáneo y fugaz comparado a la gloria que nos ofrece la gracia de Cristo.
Yo hoy quiero invitarte a confiar en la gracia de Cristo. Hoy quiero invitarte a gozarte en tu debilidad, a abrazar tu aguijón, que es incómodo, duele, te lleva cojeando, pero no dejes de caminar hacia el cielo. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Permítanme hacer una oración final por ustedes. Papito Dios, Señor, gracias por esta mañana de sábado. Gracias por la oportunidad de aprender de tu palabra. Gracias por la oportunidad de crecer en Cristo Jesús. Te pido, Señor, en este momento que nos hagas fuertes en nuestras debilidades, Señor. Quizás más de 3 veces, como Pablo, hemos clamado a ti para que ese aguijón en la carne que se llama tentación, temperamento, persecución, enfermedad, desaparezca. Quizás la respuesta ha sido no. Quizás en algunos casos ha sido un sí. Tal vez nos has pedido que esperemos un poco. Pero lo único que queremos, Señor, más que quites este aguijón de nuestra carne, es aprender a confiar en tu gracia, aún con el aguijón en la carne. Es seguir caminando hacia el cielo, así sea cojeando, Señor, no es el ideal. El ideal es ir corriendo de la mejor manera, pero así sea cojeando. Permítenos ver tu gloria, Señor. Que tu gracia nos baste y que en nuestras debilidades seamos fuertes y llenos de poder y esperanza para compartir con el mundo este Dios maravilloso que eres tú, Señor. Bendice a esta iglesia, bendice a este distrito central de Barranquilla, bendice a su pastor y a toda su familia, Señor, para que juntos podamos seguir caminando en el cumplimiento de esta misión y un día ver tu rostro cara a cara. Gracias por escucharnos, Señor. Gracias por esta mañana. Te lo agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Apreciada Iglesia Central de Barranquilla, Distrito Central de Barranquilla, familias, hermanos en Cristo Jesús, gracias por la oportunidad de haber compartido con ustedes este mensaje. Espero que haya sido de provecho para todos los que estaban presentes. Espero que pronto pueda verlos de forma presencial y abrazarlos, saludarlos y bendecirlos en el nombre de Cristo. Por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esa vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque